Buenas tardes con todos. Revisemos la teoría número uno, parte 1.1 del curso de anatomía a nivel preuniversitario, un tema muy preguntado, histología. Aquí tenemos que recordar, tenemos cuatro tejidos: el epitelial, el conectivo, muscular y nervioso. Revisemos entonces. La histología es el conjunto de células que tienen el mismo origen, igual organización morfológica y desempeñan una misma función. Son cuatro los tejidos fundamentales que intervienen en la conformación del cuerpo del ser humano, ya lo había comentado: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Los cuatro principales tipos de tejidos que estudia la histología son epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Y para que completen, revisemos el tejido epitelial. Reviste externamente el cuerpo y tapiza las cavidades internas. ¿Cuáles son las características a recordar? Son células estrechamente unidas entre sí, formando láminas, como pueden ver aquí, células estrechamente unidas entre sí y poseen escasa matriz extracelular. ¿Cómo se nutre? Se nutre por difusión. El tejido epitelial se nutre por difusión, presenta renovación constante de células y posee el fenómeno de exfoliación. Vemos aquí los distintos tipos de epitelio: escamoso simple, simple cúbico, columnar, transicional, como por ejemplo en el epitelio polimorfo a nivel de la vejiga urinaria, el pseudoestratificado, estratificado cúbico, estratificado escamoso. El tejido epitelial es avascular, se apoya sobre una membrana basal, pregunta de examen del 2024, a continuación vamos a revisarla. Se apoya sobre una membrana basal. El tejido epitelial se puede originar del ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Cuáles son las funciones? Protección, transporte, secreción, absorción, reproducción y sensorial. El tejido epitelial, que tapiza órganos como el intestino, el tubo contorneado proximal del nefrón, se encarga de regresar a la sangre todas las sustancias que son útiles para el organismo. Acá tenemos bien donde tenemos tejido epitelial: en el intestino y en el túbulo contorneado proximal del nefrón. Aquí tenemos aquí la lámina basal que les comentaba, que de color verde, hemidesmosomas, vamos a ver a continuación al respecto. Y de aquí la pregunta que les hacía referencia, pregunta del 2024, emisión San Marcos. Una característica del tejido epitelial es que sus células presentan uniones estrechas que impiden su vascularización. Hemos dicho que es avascular. Y la acumulación de sustancia intercelular entre ellas. Por esta razón, siempre va acompañado de una estructura que le permite nutrirse y recibir protección, la cual se denomina, vamos a ver entonces, las uniones intercelulares. Son estructuras conformadas por proteínas y constituyen puntos de contacto entre células adyacentes. De aquellas, las uniones estrechas o oclusivas están presentes en epitelios como el intestinal, lo acabamos de comentar. Acercan las membranas de células vecinas a tal punto que no puede pasar sustancia alguna en el espacio intercelular. Dado que el tejido epitelial no presenta abundantes espacios intercelulares y es avascular, requiere la respuesta de la membrana basal, un componente de la matriz extracelular a través del cual se realiza el intercambio de sustancias. Por otra parte, las sustancias epiteliales se unen a la membrana basal mediante hemidesmosomas. Las células epiteliales se unen a la membrana basal mediante hemidesmosoma. Aquí en color azul tenemos la membrana basal y ahí tenemos el epitelio. ¿Ok? Otro esquema: espacio intercelular muy unido, unión estrecha, unión intermedia, desmosomas entre células, y la unión de la célula a la membrana basal es mediante un hemidesmosoma. Respuesta: membrana basal. Repetimos la pregunta. Una característica del tejido epitelial es que sus células presentan uniones estrechas que impiden su vascularización y la acumulación de sustancia intercelular entre ellas. Por esta razón, siempre va acompañado de una estructura que le permite nutrirse y recibir protección, la cual se denomina, letra D, membrana basal. Letra D, membrana basal. Pregunta de admisión, San Marcos 2024-2. Otra pregunta: vean, estructuras epiteliales que unen las células a la membrana basal, lo acabamos de comentar, letra C, hemidesmosomas. Los hemidesmosomas son estructuras epiteliales que unen las células a la membrana basal. Tenemos zonula occludens, unión estrecha; zonula adherens, uniones de adherencia; y uniones comunicantes.
Aquí mayor aumento, tenemos el epitelio, la lámina basal y se une, vean, por el hemidesmosoma, probable pregunta de examen. Tenemos epitelios de revestimiento que pueden ser simples o estratificados, simple cúbico, escamoso simple y simple columnar. Mientras que los estratificados tienen múltiples capas o estratos como su nombre le indica. Con respecto a los epitelios simples, no me lo dice, posee un solo estrato de células, tenemos cúbico, plano, cilíndrico y estratificado, pseudoestratificado. Tenemos el epitelio simple plano, donde lo encontramos, ejemplos que suelen preguntar a nivel de los alvéolos pulmonares, ven aquí, simple plano en los alvéolos pulmonares, simple cúbico en los folículos tiroideos, cuya función es la de secreción principalmente, cúbico simple, ven aquí, folículos tiroideos, y cilíndrico está formado por células más altas, como pueden ver acá, y las vellosidades intestinales. El sebo estratificado, donde lo encontramos a nivel del epitelio respiratorio en la tráquea. El epitelio estratificado posee un número variable de capas celulares. Las células de cada capa tienen formas diferentes. Y el nombre específico del epitelio se da según la forma de las células de las capas superficiales. Ejemplo, el epitelio estratificado, la epidermis de la piel, ¿no? Las células más superficiales son planas, con estrato córneo, queratina y, ejemplo, epidermis de la piel. Estratificado plano, sin estrato córneo a nivel del esófago, ven aquí. Estratificado plano, sin estrato córneo, ejemplo, esófago. Estratificado cúbico, conductos de la glándula mamaria. Estratificado cúbico, conducto de la glándula mamaria, cada mayor aumento. Estratificado cúbico. Epitelio de transición, lo habíamos dicho, a nivel de la vejiga urinaria. Epitelio de transición, localizado exclusivamente en el sistema excretor, vejiga urinaria. Las células tienen la forma de cúpula cuando están relajadas y planas cuando están distendidas.